Yo he entendido que Sócrates había peleado en una guerra y que había vuelto. Porque me puse a leer la apología de Sócrates y entonces lo entendí mal. Lo Porque voy a dice, releer, pero yo creo que no. dice en una parte cuando peleé en, bueno, no sé qué, ¿Sabe y que sí, volví, sí? no abandoné mi Estuvo en la puesto. guerra del Peloponeso. Dice, no abandoné mi puesto, dice, y entonces no le temo a la muerte, dice. Entonces sí, querida, no lo Tiene razón recordaba Mónica, yo. sí. Claro, y yo Tiene estaba razón, pensando Mónica. que, por eso preguntaba si era la misma época, porque entonces recién acá, ahora, puedo llegar a entender por qué Sócrates dijo lo que dijo, y era quizás porque tenía este sentimiento de la polis. No lo recordaba yo entonces. Voy a revisar la apología. Acordate que Lopita era un soldado, no un soldado inferior, era superior, tenía armadura, tenía todo. Pero era un guerrero ciudadano. Entonces yo Era estaba tratando de pensar si la razón, una de las razones posibles de que Sócrates se haya defendido de tal manera tenía que ver con ese sentimiento que había en la polis sobre el honor. No, él tomó la decisión de defenderse sin dar el brazo a torcer, pero él en la apología, en su verdad. Claro, pero en la apología él dice que como los guerreros, él no abandonaría su puesto, porque su puesto era el que el Dios le mandaba, que era a instigar a los demás a buscar la verdad, pero digo, capaz que no sé, capaz que está mal, pero hacía esta analogía con Pero Moni, vos recordás que Sócrates a la muerte, convencido de lo que él no mintió. Él es la verdad. Claro, pero pasa que yo no hace mucho que leo filosofía, entonces en la apología te vas a dar cuenta. No, es que ya leí la apología, pero ahora que estoy leyendo Bernat y el otro texto, el otro autor, me estoy replanteando si quizás tiene que ver con el sentimiento de la polis. Sí, tiene que ver sobre todo con el sentimiento de la ley, de acatar la ley. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar porque creo que se ha estabilizado en 32. Sigo aceptando gente. Bueno, buenos días a todos los que no nos saludamos, a todas y a todes. Y vamos efectivamente a terminar el proceso de secularización con el texto de Bernán, El universo espiritual de la polis. Recuerdo un poquito qué viene a ser esto. Nosotros habíamos elegido como modelo de alcanzar el pasaje del mito al logos, la relación entre la palabra, el poder y la verdad. Entonces, eso nos llevaba por una vía filosófica, en esa metáfora del viaje que habíamos establecido del mito al logos. Y lo que estamos atravesando hoy, o lo que vamos a atravesar hoy, es precisamente el arribo a la palabra político-filosófica, el arribo propiamente dicho a la filosofía política, sobre todo, un momentito que tengo que admitir gente, a la filosofía política, porque el texto de Bernán, si bien habla de un nacimiento ambiguo de la filosofía, como habrán podido leer, este capítulo está muy fuertemente ligado a lo que constituye la cara pública, la cara política de la filosofía. Entonces, ese trayecto que nosotros elegimos
que iba de la palabra mágico-religiosa a la palabra político-filosófica, había pasado el lunes anterior por la palabra diálogo, que dijimos que era el antecedente de esta palabra política que íbamos a revisar hoy. Por lo tanto, vamos a pensar un cuadro virtual de las características que tiene la ciudad, para entender también en qué sentido podemos entender lo que dice Bernán de que la filosofía es hija de la ciudad, o lo que dice Deleuze, que la ciudad constituye el medio de producción de la filosofía, constituye la cocina donde se cocina, valga la redundancia, la filosofía. Entonces, en ese cuadro virtual que vamos a establecer, vamos a ir recorriendo algunos aspectos, los aspectos más relevantes de lo que hacen a la vida de la ciudad. Y el aspecto más relevante es la palabra. La polis, el comienzo de la polis, el advenimiento de la polis, que constituye para Bernán un hecho decisivo, un hecho capital y decisivo, a punto tal de que el título del capítulo se denomina el universo espiritual de la polis, en un título fuertemente abarcador de los distintos aspectos que tiene la polis. Nace sobre finales del siglo VIII, principios del siglo VII. Por lo tanto, tengan presente que es la época de desarrollo del pensamiento hesiódico, para que entiendan también las relaciones entre Hesíodo y la ciudad, el advenimiento de la ciudad. El capítulo, no obstante, que vamos a comentar, ese capítulo cuarto, tiene que ver con un periodo de consolidación de la polis, tiene que ver con el siglo V, tiene que ver con el periodo de esplendor de la polis, que será sobre finales del siglo V también el periodo de la decadencia de la polis, a partir de la guerra del Peloponeso precisamente, y que será uno de los antecedentes que vayamos a buscar de la filosofía platónica a partir de la semana que viene. El elemento más importante de la ciudad será la palabra. La palabra aparece como un derecho de la totalidad de los ciudadanos, y los ciudadanos representan los varones libres portadores de derecho. Por lo tanto, quedan excluidas de la palabra como herramienta política, los extranjeros, los esclavos y las mujeres, que no forman parte de la ciudadanía política. Sí deben ser ciudadanas, porque un hijo ciudadano necesita un padre y una madre ciudadana, pero estoy haciendo la salvedad de que hay un tipo de ciudadanía que es la ciudadanía que otorga el ejercicio político, del cual no gozan las mujeres. La palabra es la herramienta política por excelencia.
La palabra, dice Bernán, es la llave de mando y autoridad de todos los asuntos del Estado, y la palabra es definitivamente poder. En todos los circuitos que hemos analizado la palabra, desde la palabra mágico-religiosa, pasando por la palabra diálogo, hasta esta palabra político-filosófica, la palabra ha sido una herramienta de poder, pero ahora se hace extensiva a la totalidad de los ciudadanos, convirtiéndose en un derecho. Ese concepto es precisamente el de isegoría. Vamos a ponerlo en el chat para que vean cómo se escribe la palabra isegoría, que es el idéntico derecho al uso de la palabra. Ahora bien, la palabra se ha horizontalizado, la palabra ha alcanzado la mayor extensión posible porque ha emigrado, por otra parte, del círculo cerrado de los guerreros. Por lo tanto, dentro de la democracia ateniense, que es el gobierno que corresponde al siglo V antes de Cristo, la palabra alcanza a todos los ciudadanos que son los hombres libres, portadores de derecho. No hay, por lo tanto, una restricción como había en la palabra diálogo, que estaba circunscrita a la casta guerrera. Es, en última instancia, no solo la palabra de los homoioi, de los semejantes, como vimos en el encuentro anterior, sino también la palabra de los isoi, y ahí tienen otro plural griego que significa precisamente iguales, isoi. La palabra es la palabra contradictoria, es la palabra del debate, es la palabra que se inscribe en el marco de una dimensión agonística, donde el concepto de agonístico deriva de la palabra agón, una palabra semejante a otra palabra que también pinta las características de la palabra agón y pólemos, porque agón es combate y pólemos es disputa. La palabra entra en el juego de la disputa, la palabra es llevada al ágora, y aquí tenemos también una transformación del espacio, porque podemos, una transformación arquitectónica o espacial dentro de los juegos de la ciudad, porque pasamos de una geografía cerrada, de una geografía restringida, de una geografía inaccesible para el demos, para el pueblo, como es el palacio, en el marco de una sociedad palatina como la que hemos estado trabajando, hacia el ágora, que es precisamente la plaza pública y el mercado. Por lo tanto, a nivel de la geografía, pasamos del palacio, entendido como el epicentro de una sociedad palatina, del palacio al ágora, como la plaza pública y el mercado, insisto,
vale decir un lugar abierto, un lugar fuertemente masculinizado y viril, porque el ágora recoge dos actividades de sesgo masculino, la política, a través de la palabra precisamente, porque la palabra recoge los asuntos del Estado, porque los asuntos del Estado o de la polis, de allí que la palabra sea política, porque recoge los asuntos de la polis, política deriva precisamente de polis, y el segundo elemento que se lleva al ágora es la transacción comercial, y esto exige el trueque, el cambio, el comercio, porque ya ha nacido la moneda. Por otra parte, como acompañando el proceso de abstracción que significa la filosofía, entonces allí hay un doble enclave de la racionalidad masculina, la política y la economía. Esta palabra va a generar una preocupación en torno al uso de la palabra, en torno al buen uso de la palabra, fundamentalmente porque la palabra se vincula con una divinidad que los griegos llaman peito, y peito significa persuasión. Por lo tanto, hay una fuerte preocupación en torno a la persuasión que implica la palabra, porque en última instancia, en esa dimensión agonística en la cual entra la palabra, se trata de convencer al otro. Y si ustedes juegan con el propio verbo convencer, tan cercano al concepto de peito, se nota claramente el poder que tiene que tener la palabra, la fuerza de persuasión que tiene que tener la palabra para convencer al otro. Aparece Cecilia, perdón, entonces... qué interesante, Cecilia. Pero esto en manos de los sofistas también, ¿no? Claro, Y la esto retórica. está, claro, esto ya iba a ese punto, porque esto me permiten admitir a alguien, bien, porque esto determina una preeminencia de la palabra sobre todos los otros asuntos de la ciudad, y entonces aparecen fuertes movimientos que tienen su epicentro en la transmisión de la palabra, como por ejemplo la sofística, como por ejemplo la retórica y como por ejemplo la dialéctica. Allí Bernán analiza los tres elementos, pero presta fundamental atención a la sofística, precisamente porque, como les expliqué en el cuatrimestre anterior, a propósito de la disputa entre Sócrates y los sofistas van a constituir el blanco de la crítica de Sócrates, porque representan un modo distinto al que Sócrates pretende de hacer filosofía. Retomaremos esto cuando empecemos con Platón, o ustedes que ya han empezado con Platón en los prácticos estarán refiriéndose también a lo que significa la disputa entre Sócrates y los sofistas como dos modos de búsqueda diferente de la verdad, en la medida en que Sócrates busca un tipo de verdad universal, un tipo de verdad para todos,
de allí el carácter de la universalidad de la verdad, mientras que los sofistas buscan una verdad relativa al contexto, una verdad relativa a la coyuntura histórico-política. De allí que tengan una extraordinaria demanda, porque saben que eran profesores itinerantes de filosofía, saben que constituían clases pagas de filosofía y eran maestros de oratoria, vale decir, de cómo articular el mejor discurso para llevar a la asamblea, a una asamblea que tiene un auditorio, que constituye un auditorio, y que ese auditorio será el que deba decidir entre los mejores oradores. Silvia, como bien vos dijiste, lo que buscan de última, el fin último, la persuasión, ¿verdad? Claro, Como la dijiste vos, persuasión. la persuasión. Bien, no Abril, hay algo que no entendés. La palabra política no viene de una divinidad. La palabra política es autónoma. La palabra política está emparentada con Peito, y Peito sí es una divinidad entre los griegos y es la persuasión. La palabra no deriva de la divinidad. La palabra es plenamente autónoma. Y esta palabra sí se caracteriza por estar fuertemente asociada con la persuasión, y la persuasión sí que constituye para los griegos una divinidad. El segundo rasgo de la palabra es la plena publicidad de la palabra, y dentro de esa publicidad está también el saber como otra de las características secularizadas de la ciudad. Los saberes se dan a conocer, los saberes se publican incluso en grandes estructuras de piedra llamadas parápegma. Por lo tanto, el rasgo distintivo de la ciudad, heredado por otra parte de lo que constituían las asambleas guerreras, es la tensión entre el espacio privado y el espacio público, porque el espacio público gana la escena. Yo voy a dejar que ustedes lean la totalidad del capítulo. Yo voy a tomar solamente el tema de la palabra y el tema de la reforma hoplítica, porque me parece que son los dos elementos fundamentales para entender la transformación de la polis. Como bien sostenían Fernando y Moni al comienzo de la clase, la condición de soldado, de ciudadano, perdón, coincide con la función de soldado. Antiguamente la función guerrera era una prerrogativa, un privilegio, fundamentalmente porque estaba asociada a una condición de clase y a la posesión, por ejemplo, de un caballo, que era un elemento muy oneroso en la Grecia antigua. Ahora, todo comerciante, todo ciudadano que podía costearse su equipo de hoplita pesadamente armado,
Fernando lo dijo. Y es cierto, armadura, escudo. exactamente, un escudo que por otra parte habla de la solidaridad y de la camaradería entre los soldados, porque llevar el escudo de hoplita implica con la mitad del escudo proteger la mitad de mi cuerpo y con la otra mitad del escudo proteger la mitad del cuerpo del compañero, y así sucesivamente en una sucesión en fila. De allí viene la condición de la formación en falange, Famosa falange oblita. La falange oplita, exactamente, cambia la técnica de la guerra, porque del viejo combate individual, exactamente, sí, Diego, de la vieja... cuerpo a cuerpo, ¿no? Exactamente, es la batalla cuerpo a cuerpo y es la batalla cuyo triunfo es el triunfo colectivo, cuyo triunfo es el triunfo de los camaradas. De allí que... Se desaprobaba todo la individualidad, como la proeza individual se desaprobaba. Exactamente, era marcado. Y se condenaba también, ¿no? Y se condenaba también, era marcado, efectivamente, era fiscalizado, como teníamos también un juego de fiscalización en la palabra diálogo, aquí también era amonestado aquel que no tenía una conducta que se inscribiese en el bien comunitario que representaba la formación oplítica. Por lo tanto, de lo que se trata, el espíritu, repito, el espíritu de esta comunidad de oplitas es el espíritu de filía, lo escribo por las dudas, es un momentito, ya, el espíritu de filía, que es un espíritu de amistad, un espíritu de compañerismo, un espíritu de camaradería que evita toda gloria, todo honor personal, que era precisamente aquel concepto de kleos, de honor y de gloria individual que perseguía los viejos hippies. ¿Quién me quería hacer una pregunta? Moni, sí, querida. No, porque otra vez vuelvo a apología. Cuando Sócrates dice que él lo va a llevar a la familia para causar como que le tengan lástima y eso, él como que dice, hay otros que hacen eso, y yo pensaba, una de las cosas de los hoplitas era que no se podía mostrar así como una congoja exagerada. Perfecto. Por eso pensaba yo si tenía que ver con Sócrates, si Sócrates tomaba ciertas conductas de ahí. Está muy bien, porque en última instancia, otra de las características que tiene la ciudad, que es a lo que está haciendo referencia Moni, es a la tensión entre hibris y sofrosine, entre exceso y medida, y lo que se recomienda es toda conducta que tenga que ver con la sofrosine, esto es con la medida, con la prudencia, con la mesura, y precisamente la recomendación del alejamiento de toda conducta de hibris, de toda conducta de desmesura, de desborde, de exceso. Por lo tanto... Igual, Moni, perdón, Mónica,
¿Me escuchás? Sócrates en apología lo que defiende y por lo que muere es por la ley, por la verdad, por su Exactamente. verdad. Deja Está de bien, lado los pero- soplitas. Está Deja bien, de pero lado los como- soplitas. Él muere no, pero por... escúchame, Sí. pasa que yo esto te lo entiendo, pasa Él muere que por también su... a mí me gusta poder, si tengo una duda, poder consultarla y por ahí, Totalmente. qué sé yo, tratar de, porque eso es como la historia oficial, digamos, como que la escucho siempre. Estoy tratando de poder interpretar de otra manera y con la compañía de la profesora para decir, está bien si intento Está pensar perfecto. en este Está bien, lugar. está bien. Está muy bien, bien. muy bien. Chicos, tenemos que volver a entrar. Nos queda 1 minuto y somos muchos hoy para darles la entrada. Por lo tanto, salimos y volvemos a entrar.